Nuestro invitado de hoy, tomellosero para más señas, fue funcionario durante 20 años. Más tarde se dedicó a escribir colaborando en los medios más prestigiosos. Es autor de libros como Diálogo Interior y la novela más reciente, Diario de una terrorista. Les quiero presentar a todos ustedes a don Ismael Álvarez de Toledo. Bienvenido. Encantado. Es un placer, Ismael, tenerte con nosotros. Igualmente. Un hombre de tu extenso bagaje, si volviera la vista atrás, ¿volvería a hacer las mismas cosas? Pues evidentemente el ser humano tiende siempre a pensar en cambiar las cosas, en cambiar la historia, y se toma como un error aquello que pensamos repetir, por el dicho de que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero en mi caso particular estoy convencido de que si volviese a tener la oportunidad de hacer las mismas cosas o otro tipo de cosas como las que me han acompañado en mi vida, volvería a hacer exactamente lo mismo, pero mejorado. Evidentemente uno tiene que apechugar con sus errores y lógicamente con sus aciertos. Evidentemente. Ismael, ¿qué te apetece recordar o no de tu paso por el funcionariado? Pues en mi paso por el funcionariado, funcionario del Estado, con una problemática importante dentro de esa profesión y dentro de esa actividad, lo que mejor recuerdo es el compañerismo, la forma en que se estructura el Estado en distintos ministerios o en direcciones generales que crean un entorno de amigos, y que eso te ayuda después al trabajo, a caminar, a tener protección en el sentido de cobertura, en el sentido de blindaje humano frente a los problemas y vicisitudes que te puedan acompañar en el Estado, Ismael, tiene cloacas o no? Todos los estados tienen cloacas, todas las empresas tienen cloacas, todo lo que sea estamento, sea estatal, sea de ámbito regional, sea internacional, tiene cloacas porque las cloacas son necesarias. Estamos hablando de un entramado similar al de una ciudad. Las ciudades tienen cloacas. Las ciudades tienen sistema de alcantarillado. Sin duda. Las infraestructuras de cualquier estado, de cualquier gobierno, de cualquier país, incluso, como digo, en el ámbito internacional, debe tener cloacas porque es la forma de que circule lo negativo, circulen los desechos y se ejerza un control sobre ellos. Ismael, ¿cómo nace tu necesidad de escribir? Pues mi necesidad de escribir yo creo que es innata, es algo que supongo he debido tener siempre. Ya de niño fantaseaba, pero no fantaseaba como solemos fantasear pues cuando somos niños o cuando somos adolescentes, sino que mi forma de fantasear era escribir. Me inventaba personajes, me inventaba amigos en la sombra. Sí, sí. Y sobre ellos escribía, porque pensaba que una forma de no olvidarme de esos personajes imaginarios era escribiendo sobre ellos, sobre todo para no olvidar nombres, para no olvidar detalles, y creo que ahí es la forma en que empiezo a tener constancia de que necesito de escribir para contar lo que tengo dentro de la cabeza. Has escrito en medios muy prestigiosos y generalmente crítica política, ¿no? Yo quería preguntarte si la crítica política se lleva en los genes. Pues en mi caso no. En mi caso no. La crítica política surge por el conocimiento. Hablábamos antes del funcionariado. Sí, sí. Cuando uno entra dentro de la estructura del Estado a unos niveles importantes, no desde el punto de vista poderoso, sino desde el punto de vista de la información. Se obtiene muchísima información, podríamos decir, privilegiada,
pero que por razones obvias no puedes comentar ni revelar a nadie, ¿no? Pero esa información se va quedando dentro de ti y es un almacén, es una hemeroteca que tú vas dejando en tu cabeza y que llega un momento que te ves no obligado, pero sí impulsado a sacar. Necesitas hacer denuncias, necesitas abrir los ojos de la gente, necesitas criticar, necesitas dar un enfoque, no pensando muchas veces en quién te va a leer, sino en quién lo va a recibir y quién te va a criticar, porque una parte importante de los artículos que yo he escrito en mi vida son precisamente para que lleguen al objetivo de mi crítica. En el fondo, Ismael, ¿no eres un político frustrado? Probablemente. Todos tenemos una vocación de servicio cuando empezamos a ejercer, sobre todo de funcionarios, y esa vocación de servicio te lleva a darte a los demás. Entonces, una de las formas de darte a los demás, de querer resolver problemas, de querer promocionar, en este caso, pues Castilla-La Mancha o un pueblo o España incluso, ¿no? Todo eso te lleva a generar interiormente una vocación de servicio. La vocación de servicio tiene que ver mucho con la política buena, no con la política que nos acompaña en los últimos tiempos y que está siendo la segunda causa de preocupación entre los españoles. Probablemente sí haya sido un político frustrado. Y en ese caso, ¿en qué sector ideológico te sitúas? No podría decir un sector concreto. Si bien por filosofía, si bien por orígenes, podría definirme como conservador. No se puede llevar esos términos al sistema actual. Creo que cogería lo mejor de cada uno, porque en el equilibrio es donde se encuentra la justicia. Sí, porque realmente existen unos clichés que no se corresponden a los momentos que vivimos. Efectivamente, si pusiéramos en una balanza una parte de la derecha y una parte de la izquierda, sin duda no tendríamos la preocupación que tenemos como ciudadanos en cuanto a la política, y ese equilibrio nos mantendría en un plano más justo, en un plano de una presencia a nivel europeo importante, donde no hubiese esos enfrentamientos y esos traumas que a veces son incomprensibles para el ciudadano de pie y que, sin embargo, en el terreno político no es nada más que un juego. Si cogiésemos ese equilibrio entre partidos de distinta tendencia, no voy a decir derecha e izquierda porque estoy convencido a estas alturas de la vida que no existe la derecha y que no existe la izquierda, nada más que en los extremos. Y el resto, toda la política es centrista, en el sentido de que no es una política impuesta, y la política que nos imponen desde la Unión Europea... Sobre todo cuando hablamos de economía. Economía. ¿Qué valoración política haces del actual gobierno regional y nacional? Pues es difícil transmitirlo. Interiormente lo tengo muy claro. El gobierno regional, al igual que el gobierno nacional, se ha encontrado, cuando llegó al gobierno, una patata caliente importante que ha obligado pues, a hacer una serie de recortes, una serie de ajustes, una serie de valoraciones en clave política, que no siempre son del acuerdo o del proceder normal que es para un ciudadano tenga una resolución favorable, ¿no? El ciudadano pues ve en los recortes un sistema crítico con la labor que se ha venido desempeñando en lo que se ha dado por llamar el estado del bienestar. Bueno, ahora entran estos a gobernar y me van a recortar. Ahora entran estos de esta manera, me van a quitar. Pero claro, no nos ponemos a valorar que es la única forma de atajar pues, el desfase económico, sobre todo, que ha habido en los últimos años.
La papeleta del partido del gobierno a nivel regional es dura y mucho más a nivel nacional, porque no solamente tiene que tener contentos a los ciudadanos españoles, sino que tiene que tener contentos a los políticos europeos, que de alguna forma son los que generan y los que gobiernan, y los entre que comillas, gobiernan, los que deciden realmente, nuestra ¿no? economía, sí, sí. En el año 1994 nace Diálogo Interior, 10 años después, Diario de una terrorista, basado en hechos reales. ¿Qué nos cuentas en esta novela, Ismael? Pues el título es impactante, el título a uno lo deja diciendo, bueno... Yo quiero mostrarlo, si me permites, a la cámara para que puedan hacer un plano de esta novela. Esta es la que estamos hablando, Diario de una terrorista. Adelante. Cuando uno la tiene en sus manos o oye hablar de ella, lo primero que le viene a la cabeza es qué necesidad tiene este personaje o este autor de contarnos lo que pasa por la cabeza de una terrorista. Y lo que parece en un principio muy duro tiene dos partes que son las clásicas de cualquier novela. Lo primero es un hecho histórico y lo segundo es una novela de amor. Vemos esa imagen tan impactante de la portada, vemos lo que se esconde detrás del terrorismo y pensar que pueda ser una novela de amor, te choca un poco. Un poco entrecomillado también, pues choca porque nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra visión de lo que ha sido el terrorismo no podemos pensar que en la cabeza de estas seres humanos, por decirlo suave, prevalezca el amor. Sin embargo, en el caso del personaje, lo que yo he querido hacer es una denuncia. Una denuncia, primero social y segundo política. Una denuncia social en cuanto a lo que se ha transmitido en la sociedad vasca durante muchos años a los jóvenes. Y una denuncia política en cuanto a lo que ha supuesto ETA para el nacionalismo vasco durante también muchísimos años. Para el nacionalismo vasco y para España. Para España ha sido una losa importante. Para el nacionalismo vasco probablemente no sea tanta losa. Y es duro, a lo mejor, lo que estoy diciendo. Y soy consecuente con unas palabras que no he sido el primero que las ha dicho. O sea, hace ya muchísimos años que se ha escrito por activa y por pasiva y se ha opinado y se ha dado la imagen de que, bueno, pues había quien movía el árbol y había quien se ponía debajo a recoger las nueces, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante de denuncia, sobre todo sobre cosas que conozco. Nunca me atrevería a escribir sobre lo que desconozco, entre otras cosas porque soy una persona muy tímida, aunque parezca que no. No, sí, lo eres. Introvertida y me afecta muchísimo que me podrían llamar la atención. Entonces escribo sobre lo que conozco, sobre la sociedad que conozco. Se tiende a pensar que porque uno vive en Madrid aquello nos queda muy lejano, ¿no? El País Vasco nos queda muy lejano y no es así en ningún caso. Y es interesante hacer ese tipo de denuncias, sobre todo por lo que hablábamos al principio, para que no tengamos que volver a tropezar con ninguna segunda piedra. Hablas de hechos reales en esta novela. ¿Sigue viviendo esta terrorista? No, el personaje no... ¿Es de ficción? No, el personaje es real. Cuando hablo de basado en hechos reales, lo que hago es coger una trayectoria. Cojo la trayectoria del personaje, que fue real, desde el año 78 hasta el 95. Ejerzo una trama literaria sobre este personaje y lo acompaño de hechos reales que han sucedido, que no todos, ni una parte, pueden ser achacables al personaje, evidentemente, pero sí que me tomo la licencia de moverla
a mi antojo por la sociedad vasca, cogiendo los puntos más calientes. Es decir, bueno, pues en el año 78 se daban estas circunstancias, mi personaje estaba allí, y en este caso sí es cierto que estaba allí, en el momento en que tenemos las primeras conversaciones supuestamente de gobiernos españoles con ETA, se produce otro encuentro en el que en el sur de Francia también está este personaje, y lo muevo durante muchos sucesos que han ocurrido dentro de la banda terrorista, porque en uno de los puntos calientes que yo sitúo al personaje es en el Comando Donosti y en el Comando Madrid, probablemente los más activos dentro de la banda terrorista sí, ETA. Sí, sí, sin duda. Sí. Oye, Ismael, ¿y no tienes miedo a posibles represalias? Cuando uno ejerce el trabajo de funcionario como el que yo he ejercido en mi caso, llega un momento que el miedo desaparece, porque el miedo, aunque nos acompaña siempre, el miedo puede atenazar a una persona, la puede limitar, la puede dejar sin movilidad. Entonces, llega un momento en que el miedo lo tienes que dejar en la calle, no lo puedes llevar contigo, no puedes llevar una mochila siempre encima cargada de miedo. Del miedo puedes hacer una sombra, pero no un compañero. Entonces, es cierto que cuando me puse a escribir estos hechos, yo cuando empecé a escribir este libro nunca pensé que iba a terminar en una novela. Lo escribía por lo que hemos dicho también. Tenían la necesidad imperiosa de contar eso, de que quedase constancia de esos pasos que yo estaba dando, de mis recorridos por el País Vasco, que han sido muchísimos, de lo que hablaba con la gente, de la opinión que tenía la gente. He estado en situaciones muy comprometidas, de las que he dicho, no sé si voy a salir, me puedo esperar aquí 1 hora, 2, 3, a ver si aquellos que hay en la puerta se cansan antes que yo y se van, si es que no me están esperando. Sí. Y entonces, esa sensación de miedo me ha hecho a que el libro pues se terminase de escribir en el 2004, y hayan pasado 10 años o 9 años, porque se publicó el año pasado, hasta que ha visto la luz. Incluso pensé en un momento en firmarlo con un seudónimo. O sea que el miedo sí que me El miedo no desaparece, no se puede, tú lo dices, no lo puedes llevar en la mochila, pero evidentemente existe una preocupación, y eso que parece ser que la banda ETA, terrorista ETA, cada vez está más apaciguada o amortizada. Vamos a ver, sin entrar a hacer juicios de valor ni a dar noticias, entre otras cosas, porque podría cometer el error de equivocarme. Si algo he aprendido en estos años y si algo conozco lo suficientemente para emitir un juicio, es sobre ese tema. Y yo considero que a día de hoy ETA internamente ha desaparecido. No tanto a lo mejor desde el punto de las instituciones o desde el punto de vista de los comunicados que se hacen en la prensa, pero el entramado, la estructura interna, ha desaparecido desde el punto de vista de que cada vez el apoyo sociológico es mínimo, el apoyo social también es mínimo, y se han dado una serie de circunstancias que todos los que hemos entendido este tema sabíamos que llegaría un momento en que pasaría. ¿Dónde se puede adquirir la novela, Ismael? Pues se puede adquirir en cualquier librería de España, principalmente pues en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la NAF, en el País Vasco está en el CAR, que es una. Iba a preguntarte qué aceptación tiene en el País Vasco la novela.
Pues me ha sorprendido. Ha sido un poco algo parecido a lo que ocurre con esta película de reciente estreno. Y lo de 8 apellidos vascos. Lo de 8 apellidos vascos, y que todo el mundo tenía miedo a cómo se iba a comportar, sobre todo el público vasco. Sí, sí, sí. Y es donde más gusta. Y es donde, junto con Andalucía, bueno, es que lo refleja bien como son realmente los vascos, sí, ¿no? Sí. Yo, para responderte a la pregunta, te voy a decir que cuando escribí este libro, lo di a corregir allí, porque contiene términos en euskera que son necesarios para el idioma, para la expresión coloquial que tiene un ciudadano hablando con otro en cualquier pueblo de Euskadi, ¿no? Y evidentemente mi limitación del euskera es bastante importante, y lo tuve que dar a corregir. Lo debía a corregir además al entorno Abertzale, porque eran los únicos que me podían decir has hecho algo importante o no. Me dijeron, esto aquí no va a gustar. Con lo cual ya me estaban diciendo que las ventas probablemente no iban a ser importantes allí. Y me dijeron, pero independientemente de que aquí no guste, no sabemos cómo puede gustar en el resto del Estado, porque escribes términos muy duros, escribes contra todos y además reflejando algo que hemos visto en todos los periódicos y en todos los telediarios, pero no sé, parece ser que por venir en el libro, pues como que pueda ser más cáustico, más fuerte, ¿no? Pero me ha sorprendido gratamente que uno de los puntos donde mayor aceptación está teniendo y donde mejor se vende es en el País Vasco y en Latinoamérica. Curioso, es muy curioso. Tienes un blog que se llama Reflexiones frente al espejo de la vida. ¿Qué cuentas en él? Pues el blog es parte del dominio que tengo en la web, es ismaelalvarezDeToledo.com. Y en Reflexiones frente al espejo de la vida lo que cuento es mi paso por las letras. Primero por el periodismo y después por la faceta y la etapa que he tenido como escritor. Por el periodismo, por aquello de que es antes, ¿no? Empecé a escribir en la revista Pasos en el año 85. Y lo que recopilo en ese blog, en esa página, es todos los artículos que he podido localizar, porque hay que tener en cuenta que ahora los sistemas informáticos pues son importantes y enseguida se recupera algo, ¿no? Sí. Pero en el año 85 todavía escribíamos a máquina y algunas cosas incluso a mano. Y hay muchos artículos que han desaparecido. Pero he podido recopilar bastantes y desde el año 85 hasta el día de hoy, pues tengo más de 700 artículos que hablan pues de gastronomía, de literatura, de turismo, de política sobre todo. Quien me conoce sabe que soy un comentarista político, que lo hago en medios de comunicación a nivel semanal o quincenal, ¿no? Y trato pues de hacer una hemeroteca de lo que ha sido mi trayectoria literaria durante todos estos años. Ismael, tu inquietud, porque eres un hombre muy inquieto, también introvertido, coincidía contigo, pero muy inquieto, te hace llevar muchos años como presidente de la Cofradía del Queso Manchego. Yo quería preguntarte si se reconoce ese trabajo que tú estás haciendo, tú y tu gente, por este producto tan nuestro, el queso manchego. Pues se reconoce curiosamente y paradójicamente, se reconoce más fuera de Castilla-La Mancha que dentro. Probablemente la labor de la cofradía que eso es muy típico en La Mancha, ¿eh? Sí, es muy típico, sí. Desgraciadamente. Sí. La cofradía que se creó en el año 91 como una idea copiada del resto de cofradías que hay en España. Cuando se creó en el año 91 yo no tenía ni idea de que existían cofradías gastronómicas que curiosamente datan del siglo XI. O sea, estamos hablando de cofradías como la de San Etienne en Francia, que se crearon con la primera cruzada, con
cuando las cruzadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tenía un elemento importante pues en los conventos, donde los monjes eran los verdaderos encargados de las manifestaciones culinarias y fueron de alguna forma pues los promotores de las cofradías. En España pues hay unas 250 cofradías, casi todas en el norte. Luego decimos, comen bien porque promocionan bien y nosotros nos enteramos. Y protegen sus productos, claro, como nadie, algo que aquí no se hace. Y curiosamente, pues en Castilla-La Mancha no existía ninguna cofradía gastronómica y pensamos que antes de hacerla sobre ningún producto, pues tendríamos que hacerla sobre el mejor producto que tenemos. No quiero decir con esto que el resto de productos no tengan una calidad óptima, sino que el producto más internacionalmente conocido era el queso manchego y que podía ser la punta de lanza del resto de alimentos. O sea, con el queso manchego nosotros podíamos abrir puertas a los vinos, puertas al azafrán, al aceite, a otros productos que iban a ser bien acogidos, sobre todo en las manifestaciones gastronómicas que hacemos. En cuanto a la repercusión, pues como digo, siempre es más importante y más notable fuera de Castilla-La Mancha. Aquí todavía seguimos siendo una asignatura pendiente, probablemente porque el tema de la promoción no se ha bien entendido. Porque no se cree en eso, en ese tipo de promoción, y porque tú lo has dicho, creo que es la asignatura pendiente de todos los manchegos, ¿no? Y así nos va muchas veces. Evidentemente, si fuésemos más atrevidos, más osados en cuanto a creernos lo nuestro, quizá la timidez de la que yo hablaba antes tenga que ver un poco con la genética manchega. Nosotros somos mucho más introvertidos y más tímidos que el resto de los ciudadanos, ¿no? A medida que uno viaja y vas a La Rioja, a Cataluña, al País Vasco, ves que la gente se expresa de otro modo, ¿no? Sí. Y nosotros como que nos quedamos siempre a verlas venir, a esperar a ver qué es lo que van a hacer y después ya si eso nos vamos dando. Una vez que nos damos de corazón, pero nos cuesta. Y sin embargo, Ismael, tenemos la misma capacidad al menos que el resto de las comunidades de España. Pues yo diría que la misma no, que tenemos más. En algunas cosas yo aseguraría que tenemos más, porque por ejemplo, pues yo visito muchísimas ferias gastronómicas a lo largo del año y cuando nosotros competimos desde el punto de vista de la divulgación de un producto. Sí. Con el resto de productos como otros quesos de España, pues el que acude todo el mundo es al nuestro. No van al Idiazábal o no van a los quesos de Asturias, vienen al queso manchego, lo identifican perfectamente. Hemos tenido el mejor embajador, el mejor comercial, Miguel de Cervantes, a través del Quijote, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a manifestar y a tener en buen lugar ese producto. Y, como digo, el resto de productos que antes eran muy desconocidos y que ahora, sobre todo con los vinos, lo están valorando muchísimo en todos los certámenes que hay de agroalimentación. Vives en Madrid, pero llevas a Tomelloso en el corazón. ¿Cómo se ve la ciudad tomellosera desde la capital de España? Pues voy a usar una frase que oía a alguien de Tomelloso hace muchos años. Yo he entrado en Madrid, pero Madrid no ha entrado en mí. Qué bonito es eso. Quiero decir que sigo empadronado en Tomelloso. Llevo viviendo en Madrid la friolera de 35 años y sigo empadronado en Tomelloso. Tengo casa en Tomelloso. Tienes que votar en Tomelloso. Tengo que votar en Tomelloso y me ocurre una cosa que probablemente esto ya tenga que ver más con la cuestión nacionalista tomellosera que con la forma mía de ser. Y es que cuando tienes que hacer algo no encuentras sitio en Madrid para hacerlo. Lo dejas todo para cuando vayas al pueblo. Tengo que cambiar las ruedas, sí, a ver si voy al pueblo. Tengo que pasar la ITV, sí, a ver si voy al pueblo. O sea, como si en Madrid... Ayudas a la economía local también. Como si en Madrid no hubiese donde pasar la ITV no hubiese donde hacer cualquier gestión de las que se hacen de una manera normal, ¿no? Tienes que arreglar cualquier cosa. Siempre te expresas en esos términos, al pueblo. Y cuando estás en el pueblo, ves que llega gente de Valencia o de Madrid y es curioso que los observas como forasteros.
Entonces, cuando hay estos días del ausente que hacen los ayuntamientos, Sí, yo no sí. voy nunca porque yo no me considero ausente, ¿no? Incluso, pues se da el caso que estás en Tomelloso y te tienes que ir a Madrid y antes de salir, pues lo primero que haces es ir a la panadería y llevarte el pan de cruz tan típico de allí, o chorizos, o morcillas, o cosas. Y eso, amigo Ismael, te honra, de verdad que sí. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Ismael Álvarez de Toledo, si estás preparado, comienzo. Preparado. Defínete como persona. Pues creo que soy una persona, en primer lugar, honrada desde el punto de vista de honradez humana, de honradez laboral y de honradez frente o acompañado de los seres que me rodean. Defínete como profesional, en este caso como escritor. Como escritor soy aprendiz. Uno empieza a escribir y termina sus días aprendiendo. El escritor que piense que porque le han dado un premio o porque ha vendido 50.000 copias ya es lo máximo que hay en su profesión, pues se equivoca. Pienso yo que se equivoca. Yo me considero aprendiz porque cada día aprendo algo nuevo. Cada día que leo a los demás he ganado algo para mí porque algo de ello me llevo, con lo cual estoy aprendiendo diariamente. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido es el negro. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues soy muy frutero, pero probablemente las manzanas. La manzana es una de mis frutas favoritas, sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El salado. Me gusta todo lo que tenga que ver con el salado, sobre todo porque soy amante de las carnes, de los vinos, de elementos que ayudan al paladar a confeccionar esa lista de sabores. Y sobre todo los quesos, ¿no? Sobre todo los de los quesos, sí. No soy muy goloso. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues aquí sí que te voy a desmontar la imagen que transmito, porque no ha salido en la entrevista, pero lo digo yo. Soy motero. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y Eso lo sé. motero no de motorista, sino motero de cuero, con lo cual paso de traje y corbata o de una forma de vestir tradicional a la camiseta, el vaquero y el chaleco de cuero o la sudadera. Vamos, irreconocible. Totalmente. ¿Qué mascota preferirías tener? El animal que más me gusta es el caballo. Probablemente porque yo soy de caballería de montar a caballo y de haber ejercido como caballero, ¿no? Pero el animal de compañía que pienso que haría buena compañía a mi lado sería un perro, evidentemente. ¿Tu mejor virtud? La sinceridad. ¿Tu peor defecto? Probablemente esa timidez que hablábamos antes y que me lleva a exigirme mucho a mí mismo, a exigir a veces mucho a los demás, a ser incomprendido en algunas cuestiones. La timidez es un problema porque cuando la quieres vencer te abres demasiado y al abrirte demasiado hierras. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es una comida muy manchega, es el empedrado, es esta mezcla que hay de arroz, Sí. de garbanzos, de judías, porque me recuerda mucho a los platos que hacía mi madre. A mí no me gusta. Un libro. Un libro cualquiera de Benedetti. Una película. Una de las películas
que me ha impactado, y de la que recuerdo el nombre, porque hay otras que me han impactado muchísimo. Ha habido una recientemente que me ha impactado muchísimo, entre otras cosas porque descubre muchos de los trasfondos políticos y de las cloacas que hablábamos antes, pero no me acuerdo del título. Pero la que me ha impactado y me acuerdo del título es una película ya de hace muchos años, que es El Expreso de Medianoche. Oh, qué gran película. Un actor y una actriz. ¿Españoles o extranjeros? Como tú quieras. Pues sin duda el actor extranjero por excelencia que yo creo que más me ha transmitido, sobre todo por la forma en que ha llevado a los personajes, es Clint Eastwood. Sí, adelante, digo. Sí, y una actriz. En cuanto a la actriz, me voy mucho más atrás y creo que Greta Garbo es la actriz de las actrices. Greta Garbo es un mito. Sí. Un político. Un político. Qué pregunta tan difícil. Tan fácil y tan difícil. Pues, aunque parezca un tópico, yo lo llegué a conocer, y un tópico por lo del tiempo en el que estamos viviendo. Creo que la definición de político tiene nombre y apellido. Es Adolfo Suárez. He escrito recientemente un artículo sobre la situación de Adolfo Suárez y los españoles. Se titula así, Adolfo Suárez y los españoles. Y creo que es el político donde se deben reflejar el resto de políticos, en cuanto a sus virtudes y a sus defectos, que también los tuvo. Una ideología. Una ideología en estos tiempos, yo sé que tiene que ser respuestas cortas, pero en estos tiempos que vivimos no hay una ideología que pueda ser la que nos lleve a obtener la verdad de todo, al sumum, ¿no? Creo que esa ideología de centro, ese equilibrio que hablábamos al principio de la entrevista, algo de aquí y algo de allí, ni tan conservador ni tan progresista. Una religión. Evidentemente la católica. Apostólica y romana. Sí, no soy practicante, lo reconozco, pero cuando uno viaja por el mundo y ve que todos los países tienen sus religiones, ve que todos los países, los seres humanos, tienen un concepto moral y ético al que adherirse y al que agarrarse en momentos difíciles, considero que nosotros, por nuestra situación geográfica en cuanto al resto de Europa y a nuestra tradición, evidentemente, desde los Reyes Católicos, tenemos que apostar por la religión católica. Es fundamental. Estamos sufriendo una invasión de religiones que no se desmerecen en absoluto, ¿no? Pero que, bueno, cada una está muy bien para donde es. Pero aquí estamos donde estamos. Entonces, aquí toca otra. Un programa de televisión. Difícil porque veo muy poco la televisión. Poquísimo. Cualquier programa que me haga reír. ¿Qué te pone de los nervios? Las injusticias. ¿Qué no perdonarías? Soy de perdón, soy de perdonar. No por el concepto religioso, ni por los conceptos éticos tampoco, pero soy de perdonar. No perdonaría algo que tuviese que ver con daño a los míos. ¿Qué te hace reír? Mi nieto. Que no es poco, ¿verdad? ¿Y qué te hace llorar? Me hace llorar el drama humano. Me hace llorar estos seres humanos que se quedan colgados de las vallas del hambre. No son las vallas de Melilla, no son las vallas de Ceuta. Son las vallas del hambre, de un hambre que nosotros no hemos sabido cuidar, porque no puede ser que en tan poca distancia, en tan pocos kilómetros, haya tal abismo humano. Eso me pone los pelos de punta.
¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Reacciono peor de lo que me gustaría. Independientemente de esa timidez, soy una persona de un temperamento muy fuerte. Mi formación es militar, como bien sabes, y dentro de esa formación puede que no reaccione con la misma vehemencia que puedo reaccionar ante cualquier otra cosa de la vida. Sí. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Me he visto obligado a guardar muchos. Porque conoces muchos, Porque además. conozco muchos. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, sí. ¿Cuántas horas dedicas al día a escribir? Muchísimas, más de las que debería. Me levanto, lo primero que hago antes de desayunar es encender el ordenador. Me leo la prensa, empiezo a tomar apuntes, porque tengo que escribir un artículo esa mañana o si no esa mañana, esa tarde, ¿no? Y empiezo a escribir probablemente antes de desayunar y termino pues sobre la 1 o las 2 de la mañana. ¿Qué añoras de tu niñez? Añoro, pues aparte de los familiares que desaparecen, evidentemente, añoro olores de pueblo, olores de Tomelloso, aunque Tomelloso es una ciudad, ¿no? Pero añoro muchas cosas. Siempre que entro a Tomelloso, mi entrada es por la cooperativa, vengo desde la autovía de Sí. los viñedos y echo de menos el olor a mosto, a vendimia, ¿no? Y me gusta muchísimo el olor a sarmientos, cuando se queman los sarmientos, al humo de los sarmientos. Sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mis hijos. ¿Tienes alguna manía? Muchísimas. Tengo muchísimas manías y la más importante probablemente tenga que ver con el sentido del orden. Me paso el día colocando probablemente todo lo que mi mujer va descolocando, yo lo voy poniendo de una forma simétrica porque me gusta, no el orden en el sentido de ordenar, sino en el sentido de la simetría, de que todo tenga su sitio donde tiene que estar. Un lugar para vivir. Pues el lugar para vivir es siempre el lugar donde uno se siente cómodo, donde se siente feliz. Yo tengo la suerte de tener la oportunidad de vivir en la playa, de vivir en el pueblo o de vivir en la ciudad, y entonces cojo un poco de esos tres lugares y pienso que soy un privilegiado al poder tener distintos lugares donde vivir, pero estoy cómodo en todos ellos. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Siempre rebelde. Con causa. Con muchas causas. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Pues muy jovencito, probablemente a los 12... Precoz. 11 o 12 años, ¿eh? Muy precoz. Muy precoz. Un lema de vida. Servir. Siempre he tenido esa palabra en todos los estamentos en los que he estado. Vale quien sirve, decía el lema de la OGE, ¿no? Sí, señor. Que fue uno de los También primeros... de la Guardia Civil, ¿no? En un momento determinado o algo similar. El de la Guardia Civil es más al honor, ¿no? Sí. El honor es nuestra principal divisa. Pero también en mi etapa de funcionario tenía que ver mucho la palabra servir. Servir y luchar. Servir y luchar. Dos verbos importantes.
Lleven ustedes que en el día de hoy hemos conocido un poquito más a don Ismael Álvarez de Toledo, fundamentalmente escritor. Yo les recomiendo que se pasen por las librerías, que adquieran ese libro que se llama Diario de una terrorista. Van a esclarecerse, van a conocer mucho mejor la situación en el País Vasco y cómo piensan incluso los vascos de esta situación. Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y aquí tienes tu casa. Suerte. Muchísimas gracias a vosotros siempre y encantado de haber compartido tiempo y tertulia contigo. Ha sido un placer.